Buenas tardes, bienvenidos al Sentido de la Fe. Hoy vamos a hablar sobre San Barsanufio de Gaza, en tiempos donde la confusión y la división parecen dominar el horizonte de la Iglesia y del mundo. El testimonio de San Barsanufio de Gaza resplandece como un faro de discernimiento, humildad y paz interior. Su figura envuelta en el silencio de la celda monástica revela la fuerza transformadora de una vocación que eligió la discreción por amor a la verdad. En una época marcada por las controversias cristológicas del siglo VI, Barsanufio encarnó una respuesta profundamente evangélica. La unidad no se impone con argumentos, sino que se construye desde el corazón reconciliado con Dios. La antropología cristiana enseña que el ser humano alcanza su plenitud cuando orienta su libertad hacia la comunión con Dios. En Barsanufio, esta comunión se manifiesta como una vida entregada al silencio fecundo, al acompañamiento espiritual y a la oración intercesora. Desde su retiro al monasterio de San Ceridón, cerca de Gaza, su voz, transmitida por cartas, formó generaciones de discípulos y buscadores de la verdad. Su celda se transforma en un centro invisible de irradiación espiritual, recordando que la verdadera acción nace del recogimiento interior. Su vida muestra que la humanización del hombre se realiza en la divinización. Cuanto más se une a Dios, más plenamente humano se vuelve. Barsanufio, modelo de esta síntesis, comprendió que toda vocación en el fondo es una respuesta a la paz divina que reconcilia lo dividido. En su testimonio hallamos el camino para quienes buscan, en medio de crisis personales o eclesiales, el equilibrio entre verdad y caridad. Su ejemplo invita a reconocer que el discernimiento auténtico no consiste en analizar, sino en escuchar a Dios con un corazón purificado, convirtiendo el silencio interior en la raíz de toda acción transformadora. San Barsanufio floreció en el siglo VI, durante el reinado del emperador Justiniano I, cuya ambición era restaurar la unidad del imperio bizantino bajo la única fe. Las heridas doctrinales dejadas por el concilio de Calcedonia en el año 451 aún superadas. Mientras los ortodoxos afirmaban la unión de las dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, los monofisistas sostenían que el Verbo encarnado que en el Verbo solo permanecía una naturaleza, la divina. Esta tensión no era teológica, sino que desgranaba comunidades enteras, dividía monasterios y fragmentaba la vida social. En medio de este drama providencial, la región de Gaza se convirtió en un laboratorio espiritual. Los monasterios del desierto, herederos del espíritu egipcio, ofrecían una alternativa a la crispación eclesial. Ahí figuras como Barsanufio y sus discípulos, Juan el profeta, respondieron con un nuevo tipo de apologética, el corazón purificado. Su método no fue el anatema, sino el discernimiento. En lugar de confrontar con discursos, edificaban la unidad desde la caridad. Barsanufio, profundamente calcedonio, comprendió que la verdad doctrinal debía verificarse en la autopraxis. Quien confiesa a Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, debe encarnarlo en su trato con los demás. Para él, el error teológico más peligroso no era el monofisismo en libros, sino el orgullo que convierte la verdad en arma de división. Enseñaba que la verdadera lucha no era contra el hermano equivocado, sino contra el logismo. Los pensamientos de vanagloria, ira y juicio que deforman la imagen de Dios en el alma. Desde su reclusión, Barsanufio ofrecía consejos a monjes, clérigos y laicos. Sus cerca de 800 cartas recogidas y preservadas por sus discípulos constituyen un testimonio de dirección espiritual que une la teología más elevada con la sabiduría práctica. En ella se revela una apologética encarnada, defender la fe no por debate, sino por la irradiación de una vida transformadora. Su celda fue un pulmón espiritual para una iglesia exhausta, y su palabra escrita un bálsamo que restaura el equilibrio entre verdad y amor. No existen datos precisos sobre su juventud, pero la tradición lo presenta como un oriundo de Egipto, formado bajo la influencia de los padres del desierto. Desde temprano se sintió atraído por la vida eremítica, donde la soledad no significa evasión, sino búsqueda radical de la presencia divina. Su traslado al monasterio de San Ceridón
En Gaza marcó el inicio de su misión. Allí abrazó una reclusión voluntaria viviendo en silencio absoluto por décadas. Sin embargo, de ese silencio nació una voz que resonaría más allá de los muros de su celda. Barsanufio encarnó un modo de discernimiento que podríamos llamar personalista, anticipando a la pedagogía espiritual posterior. No ofrecía respuestas genéricas, sino consejos adaptados al alma concreta. En la carta 124 escribe, textualmente, el que tiene discernimiento de la voluntad de Dios en todo lo que... El que tiene discernimiento ve la voluntad de Dios en todo lo que le sucede. Este principio estructuró toda su dirección espiritual, leer los acontecimientos con mirada teológica y transformar las pruebas en camino de gracia. Con la ayuda de su discípulo Juan el Profeta, Barsanufio mantuvo correspondencia con monjes, abades, incluso con autoridades eclesiásticas, manteniendo la unidad de la Iglesia. Su anonimato era signo de una pureza interior. El consejo debía reflejar la sabiduría de Dios, no la vanidad del hombre. A través de su pluma, muchos encontraron el equilibrio entre celo doctrinal y caridad fraterna. Cuando un monje le preguntó cómo conservar la paz en medio de disputas, Barsanufio respondió en la carta 70 textualmente: si tu hermano tiene una opinión diferente y tú estás en paz, condesciende con su debilidad por caridad, para ganar a tu hermano. Esta enseñanza resume su teología de la comunión. El amor cristiano no suprime la verdad, pero la hace habitable. Su método impregnado de humildad transformó el desierto en un espacio de encuentro. Frente al impulso de condenar, enseñaba a discernir. Frente a la tentación de discutir, invitaba a orar. Así su vida fue un ejemplo de lo que podríamos llamar ascética de la paz interior, conquistar la serenidad del corazón como premisa de toda acción eclesial. El núcleo antropológico de su espiritualidad radica en la convicción de que el hombre es imagen de Dios precisamente en su capacidad de comunión. Por eso todo acto de división hiere esta imagen y oscurece la vocación humana. Barsanufio comprendió que el cuerpo, los pensamientos y el espíritu están unidos en la economía de la salvación. Su práctica de la oración continua no era mero ejercicio intelectual, sino una integración de todo su ser en la presencia divina. La tradición posterior le atribuyó el título de El Gran Viejo, reconocimiento a su sabiduría y paternidad espiritual. Su correspondencia fue copiada y traducida al latín, armenio y gregoriano, extendiendo su influencia por todo el oriente cristiano. En la Basílica de Santa Sofía, en Constantinopla, su imagen recuerda que incluso desde la soledad, un hombre puede sostener la iglesia entera. Su testimonio no fue el de un reformador visible, sino el de un contemplativo que reformó, pero el corazón humano. La fe para Barsanufio no era un concepto teórico, sino una forma de existencia. Su vida demuestra que la verdadera ortodoxia se verifica cuando la doctrina se encarna en la práctica de la caridad. En tiempos de crisis comprendió que el primer campo de batalla no era el de las ideas, sino el interior del creyente. Así, allí se libra la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la humildad que unifica y el orgullo que divide. Desde su celda, el santo enseñó que el discernimiento no consiste en elegir entre dos bienes, sino en purificar la mirada hasta reconocer la voluntad de Dios en todo. Esta visión teológica del corazón recuerda que la razón humana, iluminada por la fe, participa de la sabiduría divina. Su acompañamiento espiritual revelaba una comprensión profunda de la antropología cristiana. El hombre se realiza plenamente cuando coopera con la gracia, integrando mente, cuerpo y alma en un único movimiento hacia Dios. Barsanufio unió contemplación y acción de manera perfecta. Aunque físicamente recluido, su palabra generaba vida comunitaria. En sus cartas se encuentra una pedagogía del espíritu. Cada consejo es un ejercicio de encarnación del verbo en la vida cotidiana. Enseñaba que no hay crecimiento espiritual sin humildad, ni unidad sin oración. En su enseñanza constante recordaba permanecer en la humildad y la oración incesante que Dios no os abandonará. Cita textual. Este modo de vivir fue representa una apologética del testimonio. Barsanufio no defendió la iglesia desde el discurso, sino desde la conversión. En él se realiza la síntesis entre teología y santidad. La verdad de la fe se hace creíble cuando produce paz. Frente a los debates doctrinales ofrecía imagen de un corazón pacificado, donde Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre,
reconcilia lo humano y lo divino. Su legado sigue vigente. En un mundo que valora la inmediatez, Barsanufio enseña la paciencia. En una cultura que absolutiza la opinión, muestra el valor del silencio. Su mensaje es profundamente pastoral. La paz interior no es evasión, sino responsabilidad. No es huida, sino madurez espiritual. Su doctrina es una invitación a reorientar la apologética contemporánea, de la polémica a la comunión, del argumento a la experiencia, de la división a la unidad reconciliada en el corazón. El legado de San Barnufio resuena hoy con particular fuerza en la Iglesia marcada por tensiones teológicas y fragmentaciones internas. Su figura ofrece una clave para redescubrir la auténtica unidad eclesial, no como uniformidad forzada, sino como comunión nacida de la conversión interior. La vocación cristiana, sea sacerdotal, monástica o laical, encuentra en él un modelo de fidelidad silenciosa. El santo enseña que la paz interior no es un lujo espiritual, sino la base de toda misión. En sus cartas repetía que el alma no puede servir a Dios y al prójimo mientras esté turbada. En un tiempo donde los conflictos ideológicos se multiplican, también en el ámbito religioso. Barsanufio ofrece un antídoto, el retorno al corazón. Allí donde el espíritu actúa, se renueva la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Su vida revela una antropología integral. El hombre está llamado a la comunión porque fue creado a imagen de Dios trinitario. Por eso toda vocación es comunitaria, incluso la del ermitaño. En la soledad, Barsanufio vivía en relación con otros. Su oración sostenía a los débiles, su consejo orientaba a los pastores, su silencio reconciliaba las palabras divididas. En él se verificaba la verdad de que la santidad personal es la forma más eficaz de apostolado. El llamado vocacional que emerge de su testimonio interpela a todo creyente. ¿De qué modo contribuyo yo a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Soy instrumento de paz o un agente de división? Barsanufio responde con su ejemplo. La paz no se conquista, se recibe, y solo el alma humilde puede recibirla. Quien ora en silencio por la Iglesia participa misteriosamente de su edificación más que quien busca vencer con argumentos. En la historia de la salvación, cada época de crisis ha generado santos que han restaurado la comunión desde la raíz espiritual. Barsanufio pertenece a esa categoría de constructores invisibles. Su fuerza no provenía del poder, sino de la obediencia a la gracia. En un mundo que exalta la visibilidad, su vida proclama que lo esencial es lo escondido, la fidelidad silenciosa a la voluntad divina. Hoy, su espiritualidad puede inspirar a ministros ordenados a ser guías prudentes, a los consagrados a redescubrir la fecundidad del silencio y a los laicos a practicar la caridad concreta en medio de los conflictos. Su enseñanza sobre el discernimiento sigue siendo actual. Antes de juzgar una situación, ora. Antes de responder, escucha. Antes de actuar, busca la paz interior. En su muerte hacia el año 540, dejó un legado más elocuente que cualquier tratado, una vida unificada en Dios. Su obra demuestra que la historia de la Iglesia no se sostiene por elocuencias de los doctores, sino por la fidelidad de los contemplativos. Desde el desierto de Gaza, Barsanufio ofreció al mundo un método eterno de reconciliación, el silencio que escucha, la oración que sana, la humildad que unifica. El discernimiento en tiempos de crisis, tema central de su vida y de este video, exige hoy como ayer una fe madura. No basta reconocer la verdad, hay que vivirla con mansedumbre. La apologética del corazón que él practicó con maestría no sustituye la doctrina, la encarna. Es la defensa de la fe mediante la santidad. Con su vida, San Barsanufio enseña que la vocación cristiana consiste en convertirse en un canal de paz, en un espacio donde Dios puede actuar. Su ejemplo exhorta a cada creyente a transformar la celda interior del alma en lugar de comunión con Dios y con los demás. Así, incluso en medio de este ruido del mundo, el discípulo podrá repetir con él: si el corazón está en paz, toda la creación se pacifica contigo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros. Nos vemos en el siguiente video.